Buen día, bienvenidos a su clase 2. Bienvenidos a la maestría en Desarrollo Energético Sostenible y en esta materia de flujos energéticos. Y bueno, estamos en la unidad 1, flujos de fuentes de energía renovable. Ya estudiamos radiación solar y también la parte de viento y generación de electricidad. Ahora estudiaremos dentro de la misma unidad los subtemas de energía del agua y generación de electricidad, así como generación geotérmica. Bueno, el primer tema, que es energía del agua y generación de la electricidad. Estamos observando los flujos dinámicos. Estos recursos hídricos se desempeñan dentro de un papel muy importante en el campo de los recursos renovables. Esto porque el agua posee energía en sí misma. Bueno, y dos clases en específico, la energía cinética, que es el tipo de energía que un cuerpo, en este caso el agua, posee debido a su movimiento. Esta energía está presente en los cuerpos de agua en movimiento, como el caso de ríos, de océanos, por ejemplo. Y la energía potencial, que trata precisamente de la energía que puede ejercer un campo de fuerza. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. En el caso del agua, esta energía está almacenada. Se libera en el momento en que el agua entra en movimiento por la acción de la gravedad. Por ejemplo, el agua de las cascadas, la lluvia en forma natural, las represas creadas de manera artificial. En la actualidad, la energía hidráulica se utiliza fundamentalmente para producir electricidad en las denominadas centrales hidroeléctricas. El agua, retenida en un embalse o presa, se deja caer por una tubería, a cuya salida se coloca una turbina, el eje de la cual comienza a girar al caer el agua. Este giro pone en marcha el generador eléctrico y así se obtiene de esa manera la electricidad en estos tipos de sistemas. Bueno, estamos viendo precisamente el esquema del ciclo del agua y la producción de la electricidad. Por un lado tenemos a esta parte de la naturaleza haciendo esa fuerza que se suma precisamente a las destrezas del ser humano. Y bueno, en este aprovechamiento hidroeléctrico hay ciertas capacidades sobre la potencia hidráulica que puede tener el arrastre de la misma dinámica del agua. Es por ello que hay central fluyente, central de pie de presa, central de conducción, que nos lleva precisamente a la última etapa, que es esa producción que nosotros usamos de la energía eléctrica. Una de las grandes ventajas de la producción de la electricidad con energía hidráulica es que puede ser constante, puede ser previsible, al contrario de la gran mayoría de las renovables. Por lo tanto, se puede utilizar para satisfacer la demanda eléctrica base. Las centrales hidroeléctricas se pueden situar junto al cauce de un río, al pie de una presa. Por ejemplo, hay islas como en Islas Canarias que no existen ríos. Las explotaciones hidroeléctricas entonces las sitúan a los pies de la presa de la energía hidráulica, que va a tener como ventaja el no contribuir al cambio climático, el no emitir CO2 ni otros gases de efecto invernadero. Así que también, por otra parte, si se tiene especial cuidado en la selección de la ubicación de la cual hemos estado hablando empezando esta unidad y el respeto al medio ambiente, el impacto ha de ser, de hecho, prácticamente nulo, como es el caso del aprovechamiento de presas ya existentes y destinadas a otros fines sobre el aumento de la potencia en centrales de explotación. Bueno, hay centrales mini hidráulicas, centrales de este tipo, a veces denominadas microhidráulicas, si son menores de 1 megawatt. Son de especial importancia precisamente para pequeños sistemas. Pueden convertir una forma relevante de explotar la energía hidráulica en pequeños sistemas geográficos. Estamos viendo precisamente un esquema de una central hidroeléctrica y sus partes. Y bueno, también debemos recordar que la potencia eléctrica instalada en países, como hemos dicho, en España, por ejemplo, bueno, hay un gran porcentaje ya en la actualidad,
pero poco a poco se están haciendo estas ventajas que se están tomando en cuenta para darle ese auge de acuerdo a la potencia de las hidroeléctricas instaladas. Y bueno, el papel de la energía hidráulica en nuestro contexto, bueno, pues estos recursos hidráulicos, sobre todo en pequeños sistemas, varían mucho dentro de las mismas zonas geográficas inclusive. Entonces, hay condiciones necesarias para realizar aprovechamientos hidráulicos. Por supuesto que todo depende de cauces de ríos, de mares, y se presentan por lo cual en pocos lugares, por lo cual existe 2 centrales mini hidráulicas a veces en los mismos sistemas. Bueno, ahora estaremos observando precisamente qué pasa con la parte de la generación geotérmica. Ya hay un gran potencial, por ejemplo, en nuestro país, en México, hay un gran potencial, nacen ciertos estudios, de hecho, en estas bases del estudio de la geotérmica, la ciencia de la geotermia, y aquí estamos viendo precisamente un esquema. Fíjense cómo precisamente antes se pensaba como un sistema, aunque sabíamos que tenían dinámica, pues se pensaban como sistemas estáticos. Y ahora, bueno, pues se hace este pensamiento precisamente hacia estos flujos dinámicos. La palabra geotermia es una palabra de origen griego. Fíjense que cómo estamos iniciando todas estas partes de las energías renovables, recordando los antecedentes. 1880, por ejemplo. Entonces, esto no es algo nuevo, más bien es algo pulido hacia la transformación de la generación de la energía a través precisamente de un buen uso, un buen aprovechamiento y la calidad de la energía que se quiere y se requiere para ciertas partes. Hemos hablado también de la parte del contexto geográfico, que tenemos que saber también qué climas predominan, porque también hemos estudiado si va a ser una temperatura alta, una temperatura media o una temperatura baja. En una palabra entonces del origen griego deriva geos, que quiere decir tierra, y de termos, que significa calor. Se emplea indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta como al conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica o calor y calor que sea útil precisamente para el ser humano. Entonces, transformar no es solo una palabra, sino todo lo que conlleva un estudio para que sea precisamente una manera más robusta. La energía geotérmica se origina por el calor natural de la Tierra en ciertas regiones con gradientes de temperatura mayores a lo normal. 30 grados centígrados por kilómetro, por ejemplo, generalmente están asociados a zonas de actividad sísmica, a zonas de actividad volcánica. Así es como van a dar origen a yacimientos geotérmicos, porque bueno, tiene que haber un aprovechamiento de algún sistema, de algún recurso natural. Y bueno, esta parte del calentamiento de los suelos es una manera de aprovecharse. Y bueno, México tiene un alto potencial. Hay estudios revelados sobre en PDF, por ejemplo, del Politécnico Nacional, en donde podemos rescatar precisamente todas estas vertientes y muchos estudios más que se han llevado a cabo. Aquí vemos una foto de un pozo productor de vapor de centro geotérmico en la parte de los azufres dentro de la zona de Michoacán, México. Todas estas centrales de las que hemos estado hablando, con excepción de las fotovoltaicas, tienen algunos elementos en común, como la parte de que es movido mediante una turbina
y por supuesto que son distintas dependiendo del tipo de energía primaria que se quiera utilizar. Es decir, ¿qué queremos extraer? Son preguntas que se van a asomar de acuerdo al tipo de las características del propio sistema en donde queramos evocar un tipo de análisis, de estudio o examinar alguna particularidad hacia una toma de decisión. Se pueden distinguir 3 tipos básicos de centrales geotérmicas. El tipo que se construya depende de las temperaturas, de las presiones del vapor, del yacimiento geotérmico. Así que va a determinar un tratamiento diferente antes de ser introducido en la turbina que acciona al generador, que por supuesto también hay que tomar una decisión coherente sobre el tipo de la turbina. Hay centrales de vapor seco y centrales de flash stream. Las centrales de vapor seco, por ejemplo, en la figura anterior, se mostraba un pozo productor de vapor que estaba ubicado en la zona geográfica de Michoacán, México. En esta presentación denotamos un flujo de caída de un vapor de alta presión. Con este sistema de flash steam, bueno, es lo que se pretende, que ese tipo de condensado nos lleva a una alta calidad traducida en el último uso hacia esa energía eléctrica. Y las centrales de ciclo binario. Y aquí tenemos otro ejemplo también de la central de ciclo binario de 5 megawatts de un centro geotérmico. Es una foto para que nosotros evidenciemos que, bueno, ya tiene México una historia de estudio, tiene experiencias también dentro de, también en los azufres, Michoacán, México. Entonces, el vapor es condensado a líquido y, bueno, este se utiliza de manera repetida en su ciclo y por lo cual en este tipo de sistemas, como bien nos dice la información de la lámina, pues no hay emisiones al aire. Eso lo hace no un sistema ideal, porque es muy difícil hablar de sistemas ideales, pero sí de un sistema mayormente adaptable, o lo que ahora llamamos en sostenibilidad, en sustentabilidad también, un sistema amigable con el medio ambiente. Estamos viendo también parte de la contaminación ambiental. Bueno, porque hay que hablar de las ventajas y desventajas, aunque a manera de demostración podemos decir que el ácido sulfúrico es el contaminante de mayor preocupación en las centrales geotérmicas, ya que afecta de manera corrosiva a los equipos eléctricos, por lo cual, bueno, esto se va a solucionar haciendo uso de sistemas de extracción de gases. Además, de considerar grados de protección adecuados para las celdas, estañado en los conectores, uso de conductores de aluminio en lugar de cobre, lavado periódico de los aisladores o en su defecto, bueno, un pintado de estos con una pintura del tipo polimérica, por lo cual, bueno, también se asoma de esta manera de que tenemos que poner también atención al efecto de los materiales, a la calidad de los materiales, que también ha tenido una gran evolución dentro de estas partituras de la dinámica de la extracción de flujos energéticos para convertirlos a su uso terciario, a su fin, en energía eléctrica. Estamos viendo una infografía de las plantas geotermales y todas las partes subsecuentes del esquema, alguna lista de tipos de yacimientos geotérmicos y, bueno, también una historia de experiencia en Chile sobre estudios que se han realizado también. Es importante tener una base de sistema saliendo de nuestro contexto también de la geografía. Porque, bueno, también sí es cierto que en el subtema 1.1 y 1.2 estamos hablando de estas erogaciones de experiencia de Europa, bueno, pues también nos estamos acercando de cómo nos estamos transformando, estamos estudiando o examinando ese tipo de energías en nuestro contexto de Latinoamérica. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes opciones de clasificar la energía geotérmica, pero la más comúnmente utilizada es la clasificación por temperaturas. Recordemos el grado de calor en una reacción, que es la entalpía. Así que a continuación podemos ver dicha clasificación y sus diferentes utilizaciones. Media temperatura, baja temperatura, muy baja temperatura. Así que no es un sistema como tal inamovible.
de acuerdo a lo que nosotros querramos producir o intercambiar hacia el sistema de energía eléctrica, y la adaptación también de las características del sistema, bueno, también serán el material, y todo tiene que ser una parte congruente del estudio para su preparación. Estamos viendo una infografía sobre la energía geotérmica, la forma de la generación, la relación con el medio ambiente, que ya mencionamos algo sobre el ácido sulfúrico, y bueno, estamos viendo una lista precisamente de ventajas, ¿verdad? Y ¿cómo se hace esta forma de generación? Se hace una perforación, una inyección precisamente para despertar la energía del agua caliente, se conecta al intercambiador, hay un depósito de calor, hay mediciones de la perforación y una conexión precisamente a la corriente eléctrica, que es donde se va a traducir. Estamos viendo una lámina donde precisamente ya podemos empezar a asomarnos sobre las ventajas, los inconvenientes, los impactos ambientales, para poder ir examinando cuáles serían las pautas de discutir este tipo de fuentes de energía de acuerdo al sistema, por supuesto, sobre eólica, geotérmica, mini hidráulica y solar, en dónde serían las partes factibles que pudiera caber este tipo de sistemas para la producción de energía eléctrica. Muchas gracias.